Sí, no la ves, no se ve. Ya miramos acá. Sale más débil, compite. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, mire, este es el ejercicio. Correcto, todos tenemos este ejercicio allá. Vamos a ver esa nómina quincenal. Se llama Asesorías Integrales SAS, una plantilla de nómina que va desde el 1 al 15 de mayo. Esta nómina es quincenal. Entonces, las plantillas de nómina, muchachos, puede que algunos de ustedes ya hayan visto la parte de nómina. Las plantillas de nómina es simplemente un formato interno que realiza la empresa de acuerdo a sus necesidades. Esto no es una plantilla así como un estado financiero que es riguroso y que ya está establecido y que hay que ceñirse a él, no. Eso es una hoja que puede ser dinámica. Puede que ustedes tengan ejercicios o plantillas un poco más extensas, más completas. En este caso vamos a desarrollar esta que es sencilla. Vamos a realizar esta que es sencilla. Entonces, de acuerdo a las necesidades de la empresa, yo voy entonces relacionando la información. Entonces, esta plantilla la vamos a hacer bajo el artículo 65 de la ley 1819 del 2016. Esta ley lo que hace es que entonces los empleadores van a dejar de pagar el 8.5% a la salud y van a dejar de hacer aportes a los parafiscales para CEN y cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué se acoge a la ley? Porque ninguno de los trabajadores gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Si hubiera un trabajador que ganara más de 10 salarios mínimos legales vigentes, entonces tendría que pagar sobre ese trabajador lo concerniente a salud del 8.5% y para fiscales del 2 y del 3% respectivamente. Entonces, en este ejercicio no hay por qué pagar eso de acuerdo a la ley. Bueno, entonces, tenemos acá la información. Como información básica, entonces necesitamos la cédula de ciudadanía de los trabajadores. La cédula de ciudadanía, entonces vamos a poner ahí. Vamos a poner entonces ahí información. Eso es simplemente información para la empresa, que esa información sale del mismo contrato. Epa. Listo, entonces desde acá donde dice SS sería la cédula de ciudadanía de cada uno de los trabajadores. Empleado, entonces en la barra de empleado encontramos los nombres completos de los trabajadores. Esos nombres entonces los saco de dónde los saco yo. Los saco del contrato como tal, así como establecen la cédula de ciudadanía del trabajador, así sale. Cuando vemos acá CC, no son cédulas, sino que son centros de costos. Las empresas, de acuerdo al tamaño que tengan, las empresas de acuerdo al tamaño que tengan, entonces pueden dividir los departamentos. Los departamentos como departamento de compra, departamento de venta, departamento de producción. Ustedes que están viendo costos, entonces ven que las empresas entonces manejan esos diferentes
Hasta me va a generar problemas. Pero muchachos, yo cambio esta hoja. Ay, ¿dónde lo tengo yo? Un contador tiene así de lleno el computador. Pantallas. Ah, tiene el micrófono apagado. No, ya muchachos, ya les voy a compartir la pantalla. Listo, ya vamos a mostrar la pantalla. Listo, entonces mire, cuando hablamos de centros de costos, entonces de acuerdo a los tamaños, al tamaño de la empresa, ¿están viendo la pantalla ahí? Entonces se dividen por centros de costos. A su vez, esos centros de costos me pueden también entonces ayudar a determinar entonces cuáles son los riesgos asociados a cada trabajo. Si vemos acá, en la parte de abajo, dice centro de costos A1, el cual tiene el riesgo 1 y ahí encontramos la tarifa. Y el centro de costos 2, entonces pertenece al riesgo 2 y encontramos la tarifa. Eso es información para yo poder entonces determinar, calcular, entonces lo relacionado con la ARL, con los riesgos. Recuerde que las funcionarias son las que se encargan entonces de determinar con la copia del contrato qué tipo de riesgo es entonces al que pertenece cada uno de los trabajadores. Encontramos en esta plantilla valor de la hora, días laborados, valor de la quincena, los recargos, una sola columna para recargos. Puede que algunos de ustedes hayan manejado plantillas más extensas donde tengan entonces espacio para cada uno de los recargos o las novedades. Acá vamos a manejarlo así. Sí, claro. Vemos lo que es el IBC o el ingreso base de cotización, que es el devengado. Vemos lo que es el subsidio de transporte, vemos el subtotal, vemos las deducciones.
Vemos las deducciones y vemos el total a pagar. Listo. Con base en este ejercicio y en esta información, entonces vamos a realizar entonces el cálculo de la nómina de los trabajadores. Mire, para esta empresa. En la parte de abajo encontramos toda la parte de los registros contables, las cuentas y los códigos necesarios entonces para la codificación. Vamos entonces a desarrollar el ejercicio. Entonces, si miramos el paso a paso, la idea es que ustedes vayan desarrollando también entonces el ejercicio a medida que yo lo voy haciendo. El paso a paso lo tienen ahí a la mano. Igual yo se los voy a decir, si quieren ustedes lo van construyendo o se van apoyando en él. La idea es que todos ustedes tengan la competencia o tengan la habilidad para poder entonces diligenciar y desarrollar el cálculo de una nómina. Un ejercicio de eso lo vamos a calificar. Esta semana me voy a sentar con cada uno de ustedes. A partir de mañana me siento con cada uno de ustedes a desarrollar cálculos y a desarrollar nóminas con fórmulas. Entonces, valor de la hora va a ser igual al salario del trabajador dividido 240 horas. Recordemos que son 8 horas a la semana por 30 días que tiene todos los meses, son 240 horas. En este caso, para Inés Colorado, el valor de la hora va a ser igual a 6.987 pesos. ¿Sí? Todos debemos calcular el valor de la hora. Cuando vimos novedades, mírenlo allá, Jamie, el valor de la hora va a ser igual al básico, que es la D6, dividido 240, que son el número de horas mensuales que trabajan, ¿cierto? Sí. Ya. No importa, no, porque el valor de la hora va a ser el mismo. Lo que va a pasar entonces es que eso se va a tener en cuenta en el momento del auxilio de transporte. Pero todos los porcentajes son lo mismo porque va a ser la base. Yo en este caso voy a hacer, por decir, las deducciones tomando en cuenta no el valor mensual, sino el valor quincenal. A la otra quincena, que tome la... Al final de las 2 quincenas de la base del ingreso va a sumar el 100%. Entonces no hay ningún problema en los porcentajes. Listo. Días laborados. Miremos en la parte de abajo. En la parte de abajo encontramos unas novedades. Les dice que Milena Hurtado tiene 2 días de licencia no remuneradas. De resto, todos los trabajadores, al parecer, laboraron. Entonces, días. Entonces vamos a ponerle de manera manual. De manera manual vamos a ponerle entonces los días. La única que tiene menos días es Milena, pero entonces ahora miramos cuál es Milena. Por el momento vamos a ponerle a todos 15. Ten en cuenta que esta nómina es quincenal, como decía ahora. Como decía ahora Junior. Bueno. Valor de la quincena, entonces el valor de la quincena va a ser igual. Abro paréntesis. Va a ser igual entonces
al La básico base dividido. dividido 30, ¿cierto? Sí, Por sí. el número de días. Sí, ¿qué estamos diciendo? El valor de la quincena va a ser igual. El salario dividido 30 para calcular el número, ¿sí? El salario diario. Realmente trabajó. En este caso fueron 15. De ahí sale el valor de la quincena. Recargos. Muchachos, mire, la columna de recargos, yo les sugiero que la dejen para el final. Diligenciamos todo y dejamos todo amarrado, todo con fórmulas. Y al final simplemente nos devolvemos y nos paramos en el hermanito. trabajador que tenga la novedad. Sí, ya que en cada caso particular, porque ahorita vamos a arrastrar. Entonces, si en este caso esta primera trabajadora tuviera una novedad, cuando yo llego al final le arrastro, la novedad de esa señora se va a replicar para todos. Entonces va a ser un reproceso porque me va a tocar borrar y alimentar, borrar y alimentar. Entonces en este caso lo dejamos en 0. El devengado va a ser igual al valor quincena más el valor del recargo. Lo dejo así formulado. Pre, ¿me puedes repetir, porfa? Listo. Ese no tiene errores. El dejémoslo así, dejémoslo en 0. Recuerden, esta columna de devengados, al final nos debemos y miramos las particularidades que tengamos. Por el momento vamos diligenciando lo otro. Al poner yo acá en el devengado, que el devengado va a ser igual al valor de la quincena más el recargo, en el momento en que me vuelva y le calcule la novedad a ese trabajador, automáticamente me va a arrastrar el saldo. Entonces, dejémoslo por el momento amarrado. A G6 más H6, que en este caso es valor de la quincena más la columna del recargo. Listo, ahí obtuvimos los 838,450. Ahí vamos bien. Sí. Sí. Por allá abajo. Listo, entonces mire acá, subsidio de transporte. ¿Quién tiene derecho a subsidio de transporte? Todo. Que tenga al menos 2 horas. Es que tenga menos de 2 salarios. Los trabajadores que ganen, ¿cierto? Igual o mayor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ahí en la hojita ¿Pero es el tenemos todos mayor los o menor? El mayor. ¿Eh? Los Menor, que menor. tienen derecho y los que estén por debajo de 2 salarios mínimos. Entonces, mire, subsidio de transporte, si vamos a la parte de abajo, mire que acá tenemos unos datos. Salario anual, mensual y el subsidio. Entonces, miren, subsidio de transporte va a ser igual. Sí, abro paréntesis. Entonces yo digo que sí. El salario básico del trabajador, que en este caso es 1.676.000, es mayor o igual, correcto. Es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. Miremos los datos por acá, los tenemos abajo. 1.755.000. Presiono F4. Esto me está presentando problemas. Entonces es acá y acá. Presiono F4. Si yo digo que si los 2 salarios mínimos legales que si el salario básico del trabajador es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, punto y coma, ¿qué pasa si el salario es mayor? No tiene derecho. No devenga.
subsidio de ¿cierto? Entonces es 0, punto y coma. De lo contrario, va a tener derecho al auxilio de transporte dividido 30 a ver si nos da así por vamos a ver si nos da la fórmula así. Profe, pero ponga paréntesis. No, lo que pasa es que no es el paréntesis, lo que pasa es el por país. es por el F4. Lo que pasa es que como no, este computador no me funcionó con el F4, entonces es por eso. Entonces mire, yo estoy diciendo que sí, el salario básico del trabajador es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, el trabajador no tiene derecho a subsidio. De lo contrario, va a tener derecho entonces al valor del subsidio por el número de días que trabajó, que son 15. Entonces, ahí me arroja los 51.427. Profe, ¿estás grabando? Yo creo que sí. Ah, bueno. Sí, ahí están grabando. Listo, sigamos. Pero si entendieron la fórmula. Es una fórmula de condición-razón. Que para poder asignar el valor entonces depende de una condición. En este caso es que el salario no sea mayor entonces a los 2 salarios mínimos legales vigentes. Esa fórmula es muy práctica, ¿sabe por qué? Porque si usted tiene una nómina de 20, 30, 50 trabajadores, se va a evitar el proceso o el dolor de cabeza de verificar uno por uno y asignarle o no el subsidio de transporte. Entonces, de esa manera, de manera fácil, rápida, queda entonces formulada allí la asignación de este subsidio. Subtotal va a ser igual al valor del devengado más el subsidio de transporte. Deducciones. Cuando hablamos de las deducciones, entonces es el dinero que se le quita al trabajador. Entonces decíamos que la deducción va a ser igual. En este caso, las deducciones se toman como base ¿cuál? ¿Cuál tomaríamos como base para calcular las deducciones? La ¿El del IBC o el subtotal? ¿El IBC o el subtotal? El IBC. ¿Por qué? Porque no tiene la milla de transporte. Son cosas aparte, profe. Eso no, porque si no, uno le estarían sacando más plata y que robo. Recuerda que el IBC es el ingreso base cotización, el devengado es todo lo que constituye salario. Entonces, si hubiera una comisión que es habitual, haría parte del devengado. Si hubiera incapacidades, si hay incapacidades, deben ir antes del devengado. Entre recargos y devengados irían entonces las incapacidades. Entonces, si hubiera una incapacidad, tendría que haber 3 espacios, una incapacidad para la empresa, una para la EPS y otra para la ARL, para poder usted entonces identificar a quién se la está cargando. Igual, para usted poder identificar en el momento del registro a quién entonces, dónde registrarla, si reconocerla como un gasto o cargársela entonces
como una cuenta por cobrar ante esa entidad. Entonces, la salud va a ser igual al devengado. Mire que dentro del devengado en este caso tenemos los recargos, las novedades constituyen salario por el 4%. A esta persona le van a deducir el 33.538 pesos. La pensión, nuevamente el devengado, por el 4%. Total a pagar va a ser igual al subtotal menos la salud menos la pensión. Este señor va a recibir en esa quincena el valor de 822.801 pesos. Es una señora, si no estoy mal. Listo, miren, entonces ahí ya tenemos toda la información. Vamos a mirar las novedades. ¿Cuál es la señora que tiene la novedad de los días de licencia? Milena Hurtado. ¿Cuántos días tiene de licencia? 2 días. Milena Hurtado. Si salió 2 días de licencia, entonces, ¿cuántos días trabajó? 13. La trabajó 13 días. ¿Sí? Entonces le borramos el... Bueno, entonces, miren. Me paro acá en la esquina y le doy dos. Listo, ya tengo todos los datos. Pero yo todavía que como perdido en el subsidio de transporte, pues sobre todo en la fórmula. Que no me dio a mí la fórmula acá en ¿Cómo? este tostado. No me dio la fórmula en este tostado, me la puedo volver a repetir al menos como yo ahorita la aplico. Igual sí. Escribe, igual sí. Abre paréntesis. Sí. Salario básico, dele clic a la columna donde tiene el salario básico. Espérate, profe. Igual, sí, entre paréntesis, salario A mí básico. les va a mandar eso. No, no la va a mandar. Ah, bueno. Se la está construyendo, cada uno la está construyendo en la casa a medida que la vamos haciendo. Ah, Profe. Sí, yo no la voy a mandar, muchachos. Profe, Hola. el valor de la hora es diferente para cada uno, ¿cierto? Pues claro, porque cada uno tiene diferentes salarios. Bueno, gracias. Profe, ¿usted qué está haciendo ahí? Que cambie cosas a la loca. Lo que pasa es que acá en esta fórmula no sé qué pasó, no sé qué hundí con este computador y no me da el valor de la hora. Devuélvase. Control Z y ya. Ya me devolví, no me dio. Entonces volvamos a hacer todo para volver a repasar. Es que no sé por qué se volvió así. Bueno, el valor de la hora sabemos que va a ser igual. Entonces a este dividido 240.
Eso pasó ahí. No les digo, el computador mío está malo. Listo, entonces mire, ya tenemos toda la información. Ahora parémonos entonces. Profe, que si nos puede la del subsidio de transporte, la fórmula otra vez. Uy, sí. Voy. Pero para él hacer eso tiene que arreglar el salario básico. Espere que arregle ese tostado. No, ya. No, ya quedó, miren. Valor de la quincena ya está. Lo que pasa es que yo no sé por qué no me están apareciendo acá los datos. Profe, ¿por qué tiene que darle uno sí? ¿Qué tiene que ver? Ah, con razón se pone esa flechita, que es el de signo que menos más. Junior, ellos no saben cómo se escribe eso. Pues, usted le puede decir entonces si esto es mayor y menor, pues no van a entender porque no entienden el lenguaje de Excel. No, pero es que, pues, realmente es así. Pues yo te digo, y entonces, ¿qué es? ¿Qué significa y entonces en Excel? Es eso, es un punto y coma, pero ellos no saben eso. ¿Qué onda, hijo de puta? Aprende esa mierda. En videos, tutoriales, en un curso de Excel. Lo tomó Mauricio. Bueno, sí. Exagerada, pues. Sí, A mí me gusta tu cuerpo cuando me miras. ¿Qué se hizo Camilo? Ese tostado le varó. ¿Se conectó? No. No. Él se conectó ahorita y como que se volvió a salir. Ay, a mí no me parece. Ya sí. Bien. Después de H28 sigue un 0. Oh, entonces se perdió la grabación. Uy, pana. ¿Quién estaba haciendo la grabación? Geraldine. Y Camilo también, el profe también. Pero como que se le apagó el computador, no ponerlo a cargar. La Huelga, todos sálganse de la igual. No creo. No sé. Pues también dejó de compartir pantalla, entonces no sé más que la apagó. No, a mí me parece que alguien está compartiendo A mí pantalla, me sí, parece pero que no está sé. compartiendo. A mí ¿Verdad? ¿Quién está compartiendo? A ver. Camilo, si Muchachos, están yo estoy compartiendo pantalla. Muchachos. Hey, Camilo, por acá están hablando mal de usted. Diana, ¿quién se cree apagándome mi micrófono? Ya salió. Ya la cayó. Pero tan boba. Están muy intensos, cállense. Ah, tenía que ser negra. Díganle al
Adivina qué va a ver con alcancía. Me la va a comer el mecato. ¿El profesor está o no? Y Mateo, ¿quién se cree apagándome mi micrófono? Ridículo. Ey, verdad. Trapo. Pelea, quiero salseo. Yo creo que la bota. Sálganse todos. No, ¿cómo que salgan? Ya quiere ser. Yo estaba desde mi computador y los estaba escuchando. No, que usted no me escuchaba. Yo sé que usted está en la clase, le dije a propósito. Pasen si no especular ahí. Si no es que María José se salió, entonces todos lo queríamos seguir. Vamos, que yo no me salí, pues me sí. sacaron. Me sacaron, pero aquí sigo. Será el que Mateo. se Creo que daría la- el Camilo. ¿Quién es el administrador? La Bueno, en gente. fin. Hágale pues, que estoy que me la hago. A mí me gusta ¿Qué? que empecemos. Hoy es tarde. No empecemos, Empezamos. terminemos. Eso. ¿Ahí se está compartiendo la pantalla o no? No. 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 Uy, ¿qué hizo? Aló. Este es. Bueno. Pero acá la fórmula ya está. Diana, usted me sigue sacando de la llamada y tenemos problemas. Mire, entonces acá ya tenemos la plantilla de nómina. Profe, yo está Ya compartiendo. Yo no. tenemos todo. Sí, ya veo. Sí, ahí estamos compartiendo. Yo no veo. Yo no veo. Yo tampoco veo. Eso es como si estuviera compartiendo, pero a la vez no. No, yo Pues la está veo. compartiendo una pantalla negra. Del NX. Exacto. Se salieron y se volvieron. Me gusta tu cuerpo cuando me miras. Junior. Listo, es esta. Ya tenemos toda la nómina completa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo recargo. Recargos. Entonces acá en la parte de abajo están los recargos. Por acá hay una señora que tenía 13 días. ¿Cuál era la que tenía 13 días? Milena Hurtado. Bien Hurtado. 13 días. Mire, como Carlos Corredor. Listo, entonces vamos a identificar quiénes son los que vamos a calcularle las novedades. Carlos Corredor. Él tiene eso lo de. Vamos a ubicarnos en Carlos Corredor. Carlos Corredor. Camilo, yo no estoy viendo nada. Salga y vuelva. Ahí sí se ve. Profe, yo sí estoy viendo. Sí, Eso se es ve. Camilo que tiene eso malo. Hablemos de Camilo que salió. Sí funcionó. Es que Listo, Camilo, entonces mire. El recargo va a ser igual al valor de la hora del trabajador por el número de horas por el factor prestacional. En la parte de abajo de la tablita vemos la tablita de esta tabla vemos entonces el factor prestacional. Este va a ser igual
al valor de la hora que debe estar ahí. A mí no se me ve el valor de la hora, pero debe estar ahí entonces calculado. ¿Por cuántas horas fueron? Tres horas extras diurnas. Extras diurnas. No le escucho. Valor de la hora por cuántas horas son más tiene ahí extras. 7 horas. Hora ordinaria dominical nocturna. Profe, me repite eso, porfa. Esa fórmula otra vez. Valor de la hora por el número de horas por el factor prestacional. Valor de la hora S13 del trabajador corredor por D21 que es el factor prestacional por número de horas que eran 3 más valor de la hora que es S13 por número el factor prestacional que es C24, no. Profe, ¿cuánto le dio a usted? A mí me dio 104.080. Uy, no, ¿cómo así? A mí me dio 128.912. 128.000. Sí, a Carlos Corredor. Carlos Corredor. Ganar ahora ¿Cuál es es el valor? hora ¿Cuál es el valor de la ordinaria. hora de Carlos? Dominical diurna. El valor de la hora son Dominical nocturna, ¿no era? 6.505. Es dominical, ¿no? Recargo de 200. Sí, Pero es que dice tiene que es plata. dominical nocturno. Dominical nocturna es el D24. Ajá. ¿Cuánto le dio Mateo? No terminé la... 128. A mí me dio No, ya a mí me dio 120.000. 120.017. 017. Pero usted la colocó por la hora extra diurna normal, creo. 17 pesos. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe, a profe. mí me dio eso. 120.017. Sí. Sí, profe. ¿Cómo así? Espere, ¿pero por qué? Porque usted más que lo está multiplicando por hora ordinaria dominical diurna y es nocturna. Es el de 24. No, pero el profe lo colocó por la hora extra diurna, creo. Hora No. diurna, nocturna. Dominical nocturna, es cierto. Ve, la colocó yo por la D21, que es extra diurna. Ah, yo la puse por la de 24. Ok, no entiendo. What? Mire, es que dice hora extra diurna. ¿Dónde está la hora extra diurna? La hora extra diurna está en D21. Ya, sí. Y dice hora ordinaria dominical nocturna. ¿Dónde está el factor? Está en la D24. Bueno, de ahí lo hice. Y le dio 120.017. 128.912. 128.000. 912. Es por No, está 100. mal calculado. Está mal calculado, son 120.000. Ay, cuerpo, mucho mono. Ay, Dios, Jesus Christ. Pero le puede quitar esa cosita negra de ahí y me muestra la fórmula. La fórmula está en la otra parte. Es que el La profesor... fórmula dice E13
por D21 por 3 más E13, que es el valor de la hora del No, trabajador, profe, ignore que yo lo estaba haciendo por el primero. Ignórelo todo. por D24 por 7. Listo. Ya tenemos a Carlos Corredor, Daniel Figueroa. Calculemos el de Daniel Figueroa, a ver cuánto les da. Profe, me dio 71.991. El de Diego Figueroa. A ver, entonces dice. Santi, ¿cuánto le dio? 71.991 pesos. A mí El también me dio recargo. eso. Man, usted sabe. 5 horas ordinarias dominicales nocturnas más 4 horas dominicales diurnas. Carlos Valdés. 4 horas extras diurnas más 5 horas extras nocturnas. Y Lina Fonseca. 3 horas ordinarias dominicales nocturnas más 3 horas extras dominicales diurnas. Daniel Figueroa. Valor de la hora por 5 por hora ordinaria dominical nocturna. Santi, ¿ya hizo el otro? ¿Lo calcularon? Sí, me dio 60.397. Carlos Valdés. Estamos claros. Y Lina Fonseca, 102.582. Sí le dio así tabaco. Espere, que apenas lo voy a hacer. Va. A mí me da así. Y así es, no. ¿Cuánto da el de Daniel? 71. Sí. ¿Ya? Y usted en los subsidios de trabajo, todo el mundo le dio 51.000, menos Elena Hurtado, ¿cierto? Sí, porque ella trabajó apenas 13 días, entonces recibió 2 días menos. Eso. Y hay dos que no porque no le superan la de tienen dos salarios. Exactamente. Profe, entonces ese de vengado, entonces ya se le hace lo que usted dice, la suma, a ver, yo miro la fórmula, la suma del valor quincena más el recargo ya, o ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo? ¿Cómo ya hacemos el de vengado? Pues que usted dijo que esperáramos hacer el... No, pues ya, dale cualquier dato, Santiago, a una casilla que esté en cero, póngale un dato y verá que él automáticamente va a sumarlo o va a generar la operación y ya, porque ya está formulado.
básico más el recargo. Aquí. Más el salario básico más el recargo. Más el salario básico. Yo soy estúpido. A ver. Más valor quincena más el recargo. Santiago, cállese, gracias, I love you. Ah, Santiago, ¿cuánto le dio el de Carlos? Santiago. 63.97. El de Carlos Valdés. A mí me dio 63.97 me dio. Leo, ¿cuánto le dio? 63.97. Ah, sí. Simón. Mire, las novedades dan así. La de Daniel Figueroa da 71.991. La de Carlos Valdés da 60.397. Sí. La de Carlos Corredor da 120.017. La de Milena Fonseca da 102.582. El total de los recargos suma 354.987 pesos. Sí. Correcto. Profe, más que Bueno. claro. Bueno, yo le iba a hacer ¿ahora qué una vamos a hacer? lo de esos Bueno. riesgos. Lo del riesgo, eso no. No, no se preocupe, todavía no vamos a llegar allá. Espere, primero lo que Vamos vamos a a hacer, celebrar. Santiago. Mire, vamos a ir a los totales, vamos a ir a la parte de abajo y vamos a pararnos debajo del básico y vamos a escribir igual, suma, abro paréntesis, le doy clic al primer dato del salario de Inés Colorado y arrastro hasta el último dato de Matías Fernández. Cierro paréntesis y le doy enter. Voy a sacar los saldos totales ya. Profe, La fórmula igual, suma, hola. en el subsidio de transporte siempre va a dar lo mismo. Pues la misma fórmula. Sí, claro, porque es que si usted trabaja los 15 días va a recibir la mitad del subsidio, que son 51.000 pesos. Solamente esta señora que tiene 2 días de licencia, por esos 2 días de licencia deja de recibir el subsidio, por eso tiene la alteración de 44.000 pesos. Todo el que tenga derecho los va a recibir. Listo. Vamos a realizar la fórmula y la vamos a arrastrar por todo para que lleguemos a los datos y vamos a verificar los totales que les den a ustedes con los totales que yo tengo acá en la pantalla.
Entonces, en básico debemos tener 15.265.800 pesos. En valor de la hora, pues no es relevante, pero vale 63.608 pesos. Los días no son relevantes, pero suman 163 días. Valor de la quincena es igual a 7.572.907. Los recargos, como acabamos de decir, suman 354.987. El devengado serán 7.927.893. Por subsidio de transporte corresponden 455.986. El subtotal son 8.383.879. La salud es 317.116, tanto para salud como para pensión. Y el total a pagar de toda la nómina son 7.749.648. Listo. Profe, no coincido con el subtotal. A mí tampoco me coincide muchas cosas. El subtotal. A mí el devengado no me coincide. Profe, no me coincide el No devengado. le coincide. Profe, El volví devengado. suma ahí, porfa. Santi, ¿usted cuánto tiene el devengado? A mí sí me da El 7 devengado va a ser, 927. mire, Acuérdese de la suma del valor quincena y el más el recargo. el devengado es igual al valor de la quincena más el valor de los recargos. Como yo lo dejé acá formulado, de ahí para abajo ya todo siempre me va a amarrar la misma fórmula. Por eso cuando yo hice los cálculos de los recargos, él automáticamente se ajustó. Profe, es que a mí me dio fue más de lo que usted tiene ahí. A mí también. ¿Cuánto le dio? 8.030.475. Uy, no, tampoco. A mí me, A No, mí porque sí me es dio que igual. No, porque mire, el valor de la quincena son 7.572 más 354.000 pesos, no pueden dar 8 millones. 7.572 más 354.000 pesos me da 7.927.000. Tienen que revisar entonces los recargos, porque en los recargos puede estar la diferencia. Pero yo en los recargos tengo lo mismo que usted. Y en el Profe, yo devengado también. tiene lo mismo. No, Sí. Machar. ¿Dónde Ah, profe, tiene ya me dio diferencia? el Mire dónde tiene subtotal. diferencia, no puede tener diferencia. En el Profe, yo subtotal tiene tengo lo diferencia. No, ya me dio el subtotal. Ya me dio 8.383.879. Listo. ¿Por qué? A mí no. El ve y sume lo del Mire, los devengado. devengados están ahí, es que hágalo con fórmula, como le decía. Obvio, profe, conoce haciendo. Pero Bueno, con fórmula no tiene por qué perderse, porque los datos son los mismos. Se tiene que mirar que los recargos sí se los haya calculado a la persona que es. Que los valores sí sean iguales. ¿Sí le dio o no le dio? Profe, pero muy charro, tengo lo mismo que usted, pero el total no me quiere dar. Nuevamente haga la fórmula a ver qué tal. Váyase nuevamente acá abajo. Igual suma desde la I6 hasta I16. Cierra paréntesis y enter. Profe, Hola. a mí no me da el devengado. ¿En dónde no le da? En el total, pero es que Profe, yo el valor de la quincena de Espere, que no escucho bien. ¿Qué me estaba preguntando? Liliana ¿Qué? tengo el escucha de 20. De
¿De Liliana quién? Liliana Fonseca. Liliana Fonseca No me- tiene una novedad. De por Lina 102. Fonseca. Lina. Ah, yo ya lo Lina encontré. Fonseca, sí. Lina Fonseca tiene una novedad. La novedad de Lina Fonseca son 102.582. Sí, profe, pero el valor de la quincena yo la tengo diferente. Ella trabajó 15 días, el valor de la quincena, haga la fórmula entonces nuevamente. Valor de la quincena es igual al salario básico dividido 30. Y eso por la columna de F15. Ya sí le dio. No, profe. Profe, pero ¿es Lina Fonseca la que trabaja 13 días o Milena? No, es Milena Hurtado la que trabaja 13 días. Lina trabaja 15 días. Ahora, ¿cómo le dice 389 del valor de la quincena de Milenio? Esa es la fórmula. El valor de la quincena va a ser igual al salario o al básico, dividido 30, por el número de días que trabajó. En este caso trabajó 13 días esta señora. Por eso va a recibir 389.957 pesos por esos 13 días. Teniendo en cuenta que esta señora trabaja y se gana un salario mínimo, sí, poquito más de un salario mínimo, 899.900. Ya llegó el resultado acá. Sí, profe, ya me dio. Ya A mí todos también. llegamos entonces a su mismo resultado. Listo. Entonces, mire, verifiquemos bien los resultados. Ya con estos resultados vamos a hacer la contabilidad de la nómina, pero general. De acá a mañana yo les comparto lo que la guía de aprendizaje ya con lo que deben de hacer. Esta semana yo les voy a poner ejercicios para que practiquen aparte de este. Acá hay uno de nómina mensual para que practiquen. Y el miércoles empiezo a llamarlos a ustedes para que entonces nos reunamos y a través de una plantilla de Excel yo les digo, calcúleme tal cosa, hágame tal cosa y ustedes puedan hacer o calcule toda la nómina de los trabajadores y que ustedes sepan aplicar las fórmulas y puedan entonces hacer los ejercicios planteados. Ahora, vamos a diligenciar la plantilla de nómina. Les voy a dar las indicaciones de dónde salen los valores, ya ustedes los bajan. Voy a trabajar sobre esta plantilla que ya está realizada porque tengo problemas pues técnicos con este computador que está como loco. Entonces, vamos a mirar de dónde bajan los datos. La idea es que ustedes vayan apuntando ahí o le creen la nota ahí al lado de la información en la hoja de Excel para que sepan entonces cuáles son los datos que llevamos allí. Entonces, ya la parte de la plantilla de nómina ya la hicimos calculando las deducciones y todo lo que corresponde. Ahora vamos a hacer la parte del empleador, que son los aportes y las apropiaciones. Entonces, en la cuenta 510506, en la cuenta de sueldos, vamos a traer el dato de la sumatoria de la columna de valor de la quincena. Entonces, el valor de la quincena que
arriba tenemos 7.572.000, correspondiente a la columna G, es el valor entonces que vamos a reconocer como el gasto de la nómina. Entonces, ese sería el primer dato. En este caso estamos haciendo la nómina mensual, estamos haciendo la nómina quincenal y la estamos haciendo la contabilidad general. Si fuéramos a hacer la nómina uno por uno de los trabajadores, entonces tendríamos que pararnos en el valor de la quincena de la primera trabajadora, y ese dato sería entonces el valor del sueldo. Ahora, lo que corresponde a horas extras, lo registramos en la 510515. Y entonces para este caso, en este ejercicio, corresponde a toda la sumatoria de esa columna, que entonces serían los 354.987. Los trabajadores también entonces tienen derecho al auxilio de transporte. El auxilio de transporte se reconoce como un gasto y es la 510527. Aquí entonces traemos la sumatoria de toda la columna del subsidio de transporte. Entonces va a ser igual. Va a ser el total. En este caso, no, espere que apenas vamos en entidades de salud. Vamos en aportes de subsidio de transporte. Ahora, lo que corresponde a las deducciones, recordemos que entonces yo hago la deducción, pero se la debo de pagar a un tercero. Como la plata no es mía, entonces pasa por una 237005. Allí le va a cargar entonces las obligaciones que tienen que ver con entidades de salud, con la EPS. Entonces serían 317 en el lado crédito, porque es un pasivo, es una obligación que tengo. Y fondos de pensión, la 238030, y lo correspondiente entonces al rubro de pensión. En este caso, bancos, si fuera a pagar entonces por medio de la bancarización o una 25, si fuera a reconocer la obligación laboral, si la fuera a causar, la paso por una 25. Después de que la causo, la reconozco, la pago, entonces ya pasa por el medio caja o banco. En este caso, el valor de los bancos, o el valor total de la obligación, va a ser igual entonces a la sumatoria del total a pagar de la plantilla de nómina. De esa manera, todos esos totales que tenemos allí los aterrizamos entonces a la parte contable. ¿Sí nos queda claro? Sí, señor. Mamá, como yo veo a esta muchachota. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Me perdí. ¿Qué pasó? Me perdí en los de aportes ARL. Ahí cómo sacamos ese valor. ¿A dónde? Nosotros apenas vamos a cámara. Solamente hemos hecho la contabilidad de la 51 contra la 23. No hemos hecho los cálculos bueno. del empleador. Decíamos que el sueldo lo traemos del total de la columna de valor quincena. Las horas extras del total de los recargos, el auxilio de transporte de la columna del total auxilio de transporte. Salud y pensión de las deducciones. Y el banco sale entonces del total a pagar. La sumatoria del total a pagar de la plantilla sale este dato. Al final nos debe dar las sumas iguales.
Ahora, como yo como empleador debo de hacer el cálculo de los aportes de la pensión, recuerde que es un 16%, el trabajador da el 4% y el empleador da el 12%. Entonces, esa tarifa se la aplico a qué? Al total del devengado. Entonces, total del devengado por el 12% va a ser entonces los 951.347 pesos. Una parte pasa por el gasto y la otra pasa por una 238036 fondos, sí, aportes a fondos de pensión. Esa es la contabilidad. Ahí lo más importante que tienen que tener es, ahí lo más importante que tienen que hacer es reconocer cuál es la base para calcular cada uno de esos aportes. Listo. Profe, ¿de dónde sacó de la pensión que no se mueve su pantalla? La pensión es igual al total de vengado por el 12%. La pensión se toma como base el ingreso base de cotización. Si yo le deduje el 4% sobre el devengado, pues la otra parte también debe salir de la misma base. Ahí que nos dio los 951, ¿sí te dio? Profe, a mí no me dio. Es el total del devengado, ¿cierto? El devengado está en la columna. ¿El devengado está en qué columna? Está en la columna I. I 17 por 12%. Sí, profe. Total Listo. devengado. Ahora, aportes a la ARL. Mire, acá juega lo que es entonces la información que nos dieron acá adicional sobre los riesgos. La vemos acá, donde nos dice que los que dicen que el centro de costos, donde dice que el centro de costos A1 pertenece a un riesgo y centro de costos A2 pertenece a otro riesgo. Entonces, Sí, señor. ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a identificar dentro de la plantilla cuáles tienen centro de costos A1 y cuáles tienen centros de costos A2. ¿Yo qué hice? Como nosotros somos tan visuales, entonces yo ¿qué hice? Yo por medio de color identifiqué que eran A1 y que pertenecía a la A2. Para calcular los riesgos, tomo como base el devengado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar cuál es la base para calcular el riesgo 1 y cuál es la base para calcular el riesgo 2. Entonces, la base de la 1, miremos acá, la base de la 1, va a ser igual entonces a la sumatoria de todos los devengados de los trabajadores que pertenezcan al centro de costos 1. Entonces ahí encontramos que Inés Colorado, que Daniel Figueroa, que Pedro Conde, que Juliana Piedradita, que Manuela Peláez pertenecen entonces al riesgo 1. Sumo los datos del devengado y me da que la base corresponde a 3.225.191 pesos. Tengo la base, la multiplico por la tarifa, me dice que todos los que tienen A1, entonces la tarifa de riesgo será el 0,5220%. Aplico entonces la base por la tarifa y determino que los aportes para los fondos de pensión van a ser 16.000 pesos, 16.835. Háganle el ejercicio y me van corroborando la información. Mira, ahí tenemos la tabla. Sí, profe, me dio igual. Sí, profe, pero ¿por cuánto es que uno multiplica? ¿Cuánto qué? ¿Por cuánto es que uno multiplica lo que dio? Ahí tiene el riesgo, mira el riesgo que tiene la tabla. Profe, eso de la tarifa que es 65.
¿Qué es? Las tarifas es las tarifas de acuerdo al riesgo. Yo la semana pasada cuando les mandé las obligaciones, les mandé una tabla con las tarifas, donde se mostraron las tarifas con números romanos del 1 al 5 Profe, ¿cuánto le dio? y con las respectivas tarifas que se aplican. ¿Cuánto le dio? Decimos que el riesgo 1 es el riesgo asociado con las empresas, con la parte administrativa, con la parte de oficina. Y ahí en el documento que yo les compartí decía también cuáles eran las actividades que se asociaban a cada uno de los riesgos. Eso yo ya se los compartí hace rato, muchachos. Lo de los aportes y las obligaciones. Profe, ¿cuánto le dio usted? El riesgo 1 me dio 16.000 pesos. 16.835. Mire, como yo sé que el ingreso base de cotización en total fueron 7. Cargo al gasto del AREL y la otra la cargo a la obligación con el tercero de pagarlo, a la 23. En cuanto a parafiscales, como ese trabajador no hay ningún trabajador que gane más de 10 salarios mínimos, o sea que no está obligado a tener que pagar esos parafiscales en su totalidad. ¿A qué está sujeto a pagar? Solamente entonces lo concerniente a caja de compensación familiar. Para los aportes a la caja de compensación familiar, entonces tomo como base el devengado. El total del devengado, que es I-17, que son 7.927.893 pesos, lo multiplico entonces por el 4% que es la caja de compensación familiar. Al hacer esa operación entonces nos dan 317.116 pesos a pagar. ¿Correcto? Sí. Profe, me perdí. ¿Dónde? ¿Por cuánto se multiplica? El 4%, mire que ahí tiene el dato dentro de la caja, tiene el 4%, ahí tiene el porcentaje. Sígame, mi amor. ¿Cómo? No, pues no. Santiago, apague ese micro. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, ya tenemos los parafiscales. Parce. Dado el caso, muchachos, mire, dado el caso de que un trabajador ganara más de 10 salarios mínimos legales vigentes, entonces sobre el devengado de ese trabajador calcularía el 8.5 por salud y calcularía el 2% para cena y el 3% para caja de compensación familiar. Y realizo el aporte del 1% adicional al fondo de pensión, fondo de solidaridad. Hola. Esa cosa de los parafiscales no me da 335. Instructor. Tiene que tomar el devengado. Multiplicarlo Camilo. Instructor, me tengo que retirar de la clase. Tengo reunión con el instructor Francisco en estos momentos. Por favor. Bueno, dale. Gracias. ¿Alguien podría hacer el favor de grabar la clase, por favor? Ahí. Sí, por favor.
Gracias. Buen día. María, mire, la caja de compensación es Profe, ya multiplicar me dio. el de Ya me vengado dio. total por el 4%, listo. Vamos a mirar entonces el cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales. Ya con este cálculo terminamos. El cálculo de las prestaciones sociales, entonces mire, lo que es la cesantía, los intereses, la prima, tomamos como referencia el total de la columna de subtotales. ¿Por qué? Porque la cesantía, los intereses y la prima dentro de la fórmula involucran también el auxilio de transporte. Recordemos que cesantías es igual al salario básico más el auxilio de transporte por el número de días dividido 360. Entonces, como en la fórmula está involucrado ese rubro, debemos de tomar entonces como base el subtotal. Entonces, cesantías va a ser igual. Y ahí están los porcentajes. Entonces, cesantías va a ser igual al subtotal, la columna subtotal, por el 8,33%. De ahí salen estos 698.377 pesos. Intereses a las cesantías va a ser el 1% del valor entonces del subtotal. La prima va a ser el Profe, 8. a mí me da 37.000 pesos. No sé por qué. ¿Qué? El cálculo de provisión, prestación social. Sí, pero usted tiene que tomar todo la sumatoria total, que viene siendo 8.383.879. Pues, Tiene que, estamos haciendo sobre los totales. el subsidio. Sí, perdón. Son los 8.383.000 para estas. Para las vacaciones vamos a tomar como referencia el de vengado, porque recuerden que las vacaciones no incluye el auxilio de transporte. Entonces las vacaciones las calculamos con base al IBC. Y así llegamos a estos datos. Correcto. Listo. ¿Sí les quedó los mismos datos? Sí. Listo, muchachos, mire, esa es una plantilla de nómina Sí. sistematizada, la acabamos de hacer toda completa. No sé si algunos de ustedes ya lo hubieran trabajado. Sí. La idea es que Jamás en la vida. la practiquen. La idea es que la practiquen porque esta semana los voy a llamar. Entonces la idea es que cada uno de ustedes haga un ejercicio de nómina así sistematizado. Eso no se demora uno haciéndolo nada, eso demora uno por ahí 20 minutos haciendo toda la nómina. Entonces, a cada uno de ustedes los voy a llamar. Lo importante es que deben de estar entonces disponibles en los horarios de clase. Para poder entonces realizar las actividades con ustedes. A partir del día miércoles empiezo con ustedes. Y miramos entonces si es posible, los que puedan en horario diferente al de la clase, me avisan. Para entonces acordar con ustedes y podernos reunir. Igual yo los voy a llamar. Voy a tratar de llamarlos a uno por uno. Recuerden que ustedes están matriculados y ustedes deben de tener disponibilidad conmigo al menos de 4 a 6 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. O sea que cuando los llamen no pueden decir que es que no sabían o que estaban en otra actividad.
deben de entonces acudir al llamado. Abuelo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos va a evaluar? Hola. ¿O qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, ¿Nos va a evaluar? pues les voy a evaluar esto. Cada uno va a hacer una plantilla de nómina. Bueno. O le digo, Camilo, calcule las provisiones. Usted tiene que saber de dónde salen. ¿Cuál es la base para calcular las provisiones? Listo. Entonces yo me conecto con ustedes y les comparto pantalla o les mando un ejercicio y les digo, bueno, a partir de este ejercicio, entonces dígame usted cómo se contabiliza o qué se calcula acá. Calcule esta novedad o haga toda la parte de contabilización. Cualquier procedimiento sistematizado, ustedes pueden estar en capacidad. O calcúleme entonces el subsidio de transporte para esta nómina, que ustedes lo puedan hacer. Porque esto ya integra todos los conceptos que hemos visto. Aparte de eso, el día de mañana les voy a subir más ejercicios para que practiquen. Mire, dentro de este libro que yo les compartí donde dice nómina quincena, al lado también encuentran una nómina mensual. En esta nómina mensual hay un trabajador que gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes. En este trabajador, mire, acá tienen algo nuevo que es el Fondo de Solidaridad. No sé si ustedes ya miraron las hojas que yo les compartí, pero en la hoja que yo le compartí, mire, hay un señor que es Martín de Francisco y se gana 9.500.000. Ese señor entonces va a hacer un aporte a fondos de pensión, fondos de solidaridad. Yo les mandé a ustedes también la información sobre los fondos de solidaridad. Cuánto se aporta, a partir de cuánto se aporta y cómo es la tablita para aumentar este. Todo es con base en el auxilio de transporte. Tienen que tener en cuenta la información que ya han estudiado, la información que ya les he compartido, porque toda esa información se integra ya en la plantilla de nómina. Todo lo que saben se ve reflejado en la plantilla de nómina. En este ejercicio, entonces miremos en la parte de abajo. Está activado entonces el registro para los fondos de solidaridad. Está también entonces la cuenta para los aportes a salud del 8.5%. Recordemos que entonces tomamos como base el devengado de esa persona que gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Y miremos que acá, en la parte de los parafiscales, también se activa el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El resto del ejercicio son los mismos. Entonces, con este ejercicio que acabamos de hacer y este otro que está planteado ahí, empiecen a trabajar. Que yo de acá, mañana antes de la sesión de la clase, les subo más ejercicios para que, más plantillas de nómina para que practiquen y para que suban como evidencias. Esta semana las evidencias son ejercicios de esos prácticos y la evaluación que les digo que vamos a hacer entonces con cada uno de ustedes. Yo me voy a sentar y voy a diseñar como una planeación. Y en la medida de lo posible mañana trataré entonces de compartírsela a Evelyn para que Evelyn se las haga llegar a cada uno de ustedes. Si ustedes tienen disponibilidad en las horas de la mañana, por favor entonces me escriben ahora y me dicen para poder entonces desarrollar las actividades también por fuera de los horarios establecidos. La idea es que con cada uno de ustedes me demore más o menos entre 15 y 20 minutos. Les mando como una planeación para que ustedes sepan entonces más o menos cuál es el día. Igual, si se le adelanta el día de la sesión o se le atrasa, igual ustedes tienen que estar disponibles, como les digo, de lunes a viernes,
en este mismo horario para poder atender entonces las actividades pendientes. De pronto ustedes para esta semana tienen planeado, Evelyn, muchachos, les planillaron de pronto alguna actividad adicional con algún otro instructor en este horario, de CENOVA o de parte de investigación o de bienestar del aprendiz. Solamente de 2 a 4. Ah, bueno, sí, porque por ahí estaban organizando unas sesiones, por eso les preguntaba. O sea que no tenemos interferencia. Listo. Entonces, mañana les comparten los otros ejercicios y les comparto entonces la planeación. Si ustedes quieren, me van entonces escribiendo ahorita en el WhatsApp. Hay algunos de ustedes que ya dominan entonces la planilla de nómina, ya han hecho sistematizada, o sea que para ustedes es un paseo. Los que ya estén en capacidad de presentar entonces la prueba, recordemos que la prueba es el miércoles. Si usted ya la maneja simplemente con el repaso, con 12 ejercicios o con este repaso, ya nuevamente refrescó la memoria. Si usted considera que está en condiciones de prepararla o de hacerla en las horas de la mañana el día miércoles, entonces me escriben, yo los voy agendando. Voy a llamar a asistencia entonces, muchachos, para terminar la sesión del día de hoy. Sara Badía. Sara, no. Santiago. Señor. Elisa, por ahí la veo. Cris Angulo. ¿Dónde está Cris? María Camila Arango. Presente. Ok, María Camila. Jimena Cano. Jimena. No está. Evelyn. Se tuvo que salir porque tenía una reunión. Evelyn estaba con esta chica, sí. María Camila Cardona. Presente. Ok. Daniela Cortés. Presente. Steven Garzón. Presente, listo. Juan Camilo González. Presente, inocente. Jamie Jiménez. Presente. Yulixa Lopera. Yulixa no está. María José. Presente. Yani.
Mira. María Fernanda. María Fernanda, ¿no está? No. Mateo. Presente. Diana Carolina Raigosa. Presente. Okay. Johnny Salazar. Sebastián Tavares.